Mientras los hombres del ejército marchaban frente a su comandante, él se entretenía tomando selfies con su celular, con sus acompañantes en el palco de honor, y en un supuesto descuido, un soldado camuflado se fundió en un abrazo con el presidente. Camilo Galán. Mónica, el orden y ritmo del desfile no tuvo su contraparte en el palco presidencial. Estos tenían su propia reunión, de la que también se fue el presidente sin despedirse. En medio del estricto protocolo del desfile militar, que este 20 de julio fue más estricto, un oficial de las Fuerzas Especiales rompió filas y sin pensarlo dos veces subió a la tarima presidencial sin que nadie supiera en principio cuál era su intención. Aparentemente su actitud no fue tan espontánea. Habría sido preparada por sus superiores para hacerle una despedida especial al presidente, que por última vez presenciaba en su calidad de mandatario la parada del Día de la Independencia. El militar abrazó con fuerza al presidente y se acercó tanto que manchó su rostro y su vestido con sus pinturas de camuflaje. Rota la solemnidad del acto público que se conservaba hasta ese momento, los invitados principales de la tribuna presidencial empezaron a moverse de sus sillas y a pararse, al principio sin que fuera tan notorio. Pero a medida que se prolongaba el acto, los presentes se relajaron y empezaron a tomarse selfies y fotos. Nuestros recursos naturales, incluido el presidente Duque. Posó muy sonriente frente a las cámaras el que fue hasta hoy el comandante del ejército, general Eduardo Zapateiro, indiferente a los hombres y mujeres que marchaban al frente tratando de presentar sus respetos a la cúpula civil y militar que estaba en la tarima. El desfile continuaba. Desde la década de los años 60, los binomios guía hasta cuando, sin manifestar respeto por los bloques de hombres y mujeres de la policía que, cansados de los largos ensayos y del extenso recorrido de hoy, desfilaban casi en último lugar frente al presidente, la cúpula militar y demás invitados. El grupo privilegiado que estuvo al lado de Duque abandonó la tarima principal sin delegar a sus altos funcionarios para terminar de ver con respeto la marcha. Las sillas quedaron vacías. Adversidades a la sociedad con vocación. Grupos de uniformados todavía pasaban frente a la tribuna vacía cuando sobre sus cabezas pasó veloz el helicóptero presidencial con el mandatario y su esposa a bordo, no obstante que habían llegado tarde al desfile y que también iban con retraso para la instalación del nuevo Congreso. Entre tanto, en la Cámara de Representantes, en lugar de avanzar en los nombramientos, se tuvo que suspender la sesión por un fuerte desacuerdo en la elección del secretario general, que hoy todavía es magistrado del Consejo Electoral. Juan Fernando Barahona, buenas noches. Mónica, buenas noches, la saludo desde el Congreso de la República, exactamente desde la Cámara de Representantes, en donde se dio inicio a este nuevo periodo legislativo. Sin embargo, acá en la Cámara de Representantes se levantó la sesión inexplicablemente y en este momento me acompaña la representante Katy Jubinado, que nos explica un poco sobre esta sesión. Representante, buenas noches, bienvenida a Noticias 1. ¿Por qué se levantó esta sesión? Nadie sabe. Aquí lo que está pasando es la primera jugadita del nuevo Congreso, que se hizo llamar desde ya el Congreso del Cambio, pero no parece tanto. ¿Qué es lo que está sucediendo? El Partido Conservador, en cabeza del senador Trujillo, está postulando a la Secretaría General de la Cámara a un actual magistrado del Consejo Nacional Electoral, el señor Jaime Lacutir. El magistrado del Consejo Nacional Electoral tiene las mismas inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados de las altas cortes. Esto es, si él como magistrado dirimió conflictos de congresistas actuales, como fue el caso, no podría venir a renunciar ante esos congresistas y que a los 10 minutos esos congresistas lo elijan. Esto es por completo irregular y podría llevar a demandas contra toda la Cámara de Representantes. Entonces, de ninguna manera yo personalmente me voy a prestar para esto y ojalá podamos convencer a varios de los partidos de oposición a que no incurramos en esto, que es una abierta irregularidad. Ojo. Entonces, en este momento queda, digamos, la Cámara sin el secretario general. ¿Cuándo se elegiría y de qué forma se elegiría? Pues mira, esta es la primera vez en la historia de las instalaciones del Congreso que no se elige mesa directiva. Aquí levantaron la sesión de manera absolutamente arbitraria. Se pasaron el orden del día, así como así, y parece que todo es para tener la jugadita para mañana, darle tiempo al señor Lacutir, que no pudo renunciarle hoy,
¿no?, al Congreso, entonces para que le renuncie mañana y entonces mañana incurran en esta irregularidad y elijan a este señor. Si este nuevo Congreso de verdad se considera un Congreso de cambio, un Congreso que quiere mandarle los mensajes correctos al país y un Congreso que quiere actuar bajo el derecho, es decir, bajo el imperio de la ley, se tiene que oponer radicalmente a la candidatura del señor Jaime Lacutir, que por ser magistrado del Consejo Nacional Electoral y por haber dirimido conflictos de congresistas actuales, no puede aspirar al cargo de secretario general. Muchas gracias, representante. Pues esa es toda la información, Mónica, que se registra aquí en la Cámara de Representantes. Como ustedes pueden ver, ya está casi vacía este recinto y esta es toda la información que se registra aquí. Continúen ustedes con más información en estudio. España sancionó a 4 constructoras luego de documentar que durante los últimos 25 años se han concertado para repartirse licitaciones. Entre ellas está OHL del fallido Aeropuerto del Café, SACIR del Puente Torcido y el Puente Pumarejo. Juliana Ramírez. Mónica, las 4 empresas cartelizadas en España obtuvieron negocios durante la administración Duque. Por ejemplo, OHL también está detrás de la construcción del Museo de las Víctimas. Hace 2 semanas sucedió una noticia en España que pasó desapercibida en Colombia. La Comisión Nacional de los Mercados y Competencia sancionó con multas de más de 200 millones de euros a las 6 principales constructoras de ese país, 4 de las cuales hace presencia en territorio nacional: OHL, SACIR, Ferrovial y FCC. La Autoridad de Competencia Española comprobó que estas empresas se cartelizaron y se pusieron de acuerdo durante 25 años para compartirse información y repartirse licitaciones públicas de infraestructura que iban desde vías y aeropuertos hasta hospitales. En el caso de Obrascón Huarte Laín, OHL, la plataforma SECOP la relaciona con al menos 16 licitaciones en Colombia. Esta española sancionada está construyendo el Museo de las Víctimas a cargo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y aunque se han firmado 2 otros CIEs, nada que se entrega la obra cuyo costo supera los 64.000 millones de pesos. OHL también está detrás de la fallida obra del aeropuerto Aerocafé, proyecto bandera del gobierno Duque, al cual se le asignaron recursos por más de 140.000 millones de pesos, nunca despegó y tiene una advertencia fiscal de la Contraloría. Hace menos de 3 meses, la ANI le adjudicó a OHL el proyecto de acceso fase 2 en Bogotá, que tiene un valor de 1,4 billones de pesos. SACIR es la española que está en el ojo del huracán porque, como denunció el periodista Daniel Coronel, en el afanado cierre de su gobierno, Iván Duque le daría la licitación por 3,2 billones de pesos para el canal del dique, pese a que este es el único proponente. SACIR es recordada también por la fallida obra del Puente Isguaura en Santander, cuya responsabilidad fiscal está siendo investigada por la Contraloría. La española sancionada también ha estado detrás del Puente Pumarejo en Barranquilla, de la transversal del Cisga, de la autopista Pamplona-Cúcuta, de la autopista Puerta de Hierro en Bolívar, de la autopista Rumichaca-Pasto, de la calzada Playa Larga Alto de Zaragoza y la autopista Al Mar 1 en Antioquia, recientemente entregada. La destrucción de este tramo de carretera en Santander fue en la denominada Ruta del Cacao, a cargo de la también sancionada en España por cartelizarse Ferrovial. Entre tanto, la empresa FCC está a cargo de la construcción del túnel del Toyo. El gobierno Petro tendrá a 3 indígenas en cargos clave para su proyecto en Naciones Unidas y las unidades de tierras y víctimas. Los 3 conocen su tema, se han formado en el exterior y han trabajado para organismos multilaterales en sus temas. 3 reconocidos líderes indígenas de los pueblos Emberá, Nasa y Arhuaco estarán a cargo de la representación de Colombia en Naciones Unidas y las unidades nacionales de víctimas y restitución de tierras. Leonor Salavata Torres, del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, trabajará en Nueva York en la sede de Naciones Unidas. Allí su propósito es recoger simpatías por la paz. Es necesario conseguir la paz, es necesario terminar con el conflicto armado y es necesario construir la paz con el acompañamiento de la comunidad internacional. De 68 años de edad, se graduó en la Universidad de Antioquia como auxiliar de odontología social. Participó en la Constituyente en 1991, donde defendió la autonomía y los derechos de las comunidades indígenas. A mediados de 1993 participó en Ginebra, Suiza, en el Grupo de Trabajo Poblaciones Indígenas de la ONU e intervino en la presentación de su informe anual en 2017 en Valledupar. Salavata, quien ha participado en mesas de interlocución con el gobierno sobre reivindicaciones de las comunidades, también es diplomada en Derechos Humanos en la Universidad Javeriana y especialista en política indigenista de la Universidad de Verano en Ginebra, Suiza. Tenemos que conseguir el respeto que tenemos que tener por esos derechos
que establece Naciones Unidas. Patricia Tobón Yagari, elegida como una de las 10 integrantes de la Comisión de la Verdad, será la directora de la Unidad de Víctimas del Pueblo en Verá. Tobón es abogada con formación jurídica en derechos étnicos territoriales y es especialista en derecho constitucional y maestra en derecho público internacional. Y tener en cuenta la realidad de estos territorios. También ha sido consultora del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, UNFPA, para promover acciones contra la erradicación de la mutilación genital femenina y en 2016 del equipo delegado para la redacción del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. Pero quizás el nombre que generó el rechazo de la derecha fue el de Giovanni Juli Sape, indígena nasa, nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras. A mí que me preocupa el nombramiento, que la entidad termine volviéndose el alcahueta de todas las invasiones y de la destrucción de la propiedad privada en el Cauca. Yule, psicólogo de la Universidad a Distancia de la Universidad Nacional y candidato a máster en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad Santiago de Cali y maestro en Sabiduría Tradicional de la UNESCO, respondió que su gestión será justa. Estos sectores que están pues como prevenidos, que pues no hay de qué preocuparse, puesto que desde el gobierno, por supuesto, que ser muy responsables y acudir pues de acuerdo a la norma internacional, a la Constitución, a las leyes. Y lo cierto es que sí nos corresponde que sea la palabra la que nos permita a nosotros entendernos, comprendernos. Los próximos días, los 3 líderes indígenas se reunirán con el presidente electo Gustavo Petro. Una encuesta que pretende recoger a los líderes de la educación en el país concluyó que para más del 90% de ellos ni el ICETEX ni el Congreso le aportan a la educación de los colombianos. Todos por la Educación es un movimiento ciudadano dedicado a promover la importancia de la educación. Realizó una encuesta con expertos en la materia para preguntarles cómo ha evolucionado el campo educativo en el país. Participaron en el estudio exministros, exrectores, altos funcionarios públicos y privados del área. También fueron encuestados líderes estudiantiles de diferentes instituciones. El 65% considera que la forma de calificar las habilidades de los estudiantes es mala o muy mala. Y el 69% opina que la educación sexual es muy mala. Cuando se les preguntó por el ICETEX, la gran mayoría estuvo de acuerdo en que debe reformarse, pero también en que hay que mantener esa institución. Solo el 2% menciona que el ICETEX se debe liquidar, el 4% que se debe mantener como está, pero el gran grueso, el 94%, menciona que el ICETEX debe reformarse, asignársele más recursos. También se les preguntó por la gestión del gobierno Duque en el sector. 43% de los expertos consideran que la gestión del gobierno Duque fue regular, pero solo 1 de cada 10 considera que esa gestión fue buena. La evaluación tampoco favoreció al Congreso. El 90% de los expertos considera que la labor del Congreso de la República en materia de seguimiento a temas de educación y su legislación fue muy mala o mala, y solo 1 de cada 10 considera que la labor fue regular. Y una conclusión casi obvia fue la de que la educación necesita mayor apoyo financiero. El 80.4% que la inversión en educación del gasto del PIB debe ser mayor al 6%. El resultado habla por sí solo. El manejo público del sector educativo es deficiente.